La venida engañosa de Satanás, parte número 2. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En el primer estudio, aprendimos que Satanás vendrá a la sexta trompeta, sexto sello y sexta copa. 666. Satanás no vendrá solo, vendrá con todos sus demonios, sus ángeles caídos. Ellos serán desatados. En esa primera parte aprendimos quiénes son esos ángeles caídos que serán desatados. Son los que bajaron a la tierra en Génesis 6. En este segundo estudio, aprenderemos cómo serán desatados. Comencemos el estudio en Isaías capítulo 13. El desatamiento de los ángeles caídos. El número 13 significa apostasía, rebelión y perversión. Isaías 13:1 dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. La palabra Babilonia significa confusión. Esta es una profecía sobre la confusión que habrá antes del fin de toda carne y antes que venga el día del Señor, porque cuando venga el Señor se acaba toda carne y comienza el milenio o día del Señor, que son los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Espiritualmente, Satanás lleva el título de el rey de Babilonia en la Escritura. Él es el rey de la confusión. Seguimos, versículo 2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Grita y haz señas con las manos, para que esas señas entren por las puertas de los líderes del mundo. Eso es lo que esta cita está expresando en el hebreo. Versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Aquí mis consagrados quiere decir mis santificados. Esos santificados somos nosotros, los escogidos de Dios, que vamos a batallar a Satanás durante la gran tribulación. Versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Este es el ejército destructor que Dios mismo enviará sobre todo impío y sobre todo cristiano desobediente, a fin de que sean condenados todos los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿De qué? De la ira de Dios. 2 Tesalonicenses 2, versículo 8 al 12. Este ejército destructor son las langostas mencionadas en Apocalipsis 9 y en Joel 2. Hombres malos y ángeles caídos, todos adoradores de Satanás, que van a aparecer en la escena durante la gran tribulación, tratando de engañar al pueblo de Dios. ¿Te dejarás engañar de ellos? Claro que no. Aquí son desatados los ángeles caídos. ¿De dónde vendrán? Sigamos leyendo. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene este ejército destructor? De lo postrero de los cielos. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a destruir la tierra, a los habitantes de la tierra, o sea, al mundo entero sin Dios, que está engañado y está adorando a Satanás, ya sea por ignorancia o con completo conocimiento. Ya vimos que existen adoradores de Satanás en este mundo. La cita dice Jehová y los instrumentos de su ira, porque Jehová mismo enviará a este ejército destructor, y él mismo vendrá después de la gran tribulación para derramar su ira sobre todo impío desobediente.
Jehová vendrá a destruir a toda la maldad del mundo y a castigar a todo impío, como dice 2 de Pedro 3:10. Seguimos, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Si tú no eres un impío ni un desobediente, no tienes nada de qué preocuparte con respecto al día de Jehová. La ira de Dios no estará dirigida a ti. Jesucristo es la verdad que nos libra de la ira de Dios. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Todo corazón de hombre impío. Todo impío incrédulo y todo perverso que no conoce a Dios, porque no cree en Dios, se debilitará cuando vea a Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. En ese día se acabarán los ateos y la perversión de los perversos. Versículo 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Los dolores se intensifican y se vuelven más severos antes de que una mujer dé a luz. Asimismo, habrá mucho dolor y angustia antes del nacimiento de la tercera edad de la tierra. Eso es lo que dolores como mujer de parto representa, el nacimiento de una nueva edad, un nuevo siglo. Después del día del Señor, que es el milenio o 1000 años del reino del Señor, aquí en la tierra, entraremos a la tercera y última edad, o el tercer mundo, el cual es un mundo eterno, donde mora la justicia, como dice 2 de Pedro 3:13. Es el paraíso de Dios. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira. ¿Para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Se va a acabar el pecado. Dios vendrá a destruir a todos los que practican el pecado, es decir, violan las leyes de Dios sin importarles lo que dice Dios, porque no creen en Dios. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estas son señales de la segunda venida del Señor, el Mesías verdadero. La luz de estos astros será opacada por la gloria de Dios, como dice Joel 2:31. Seguimos. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, los orgullosos, y abatiré la altivez de los fuertes, esos líderes. Todos esos orgullosos y esos altivos recibirán la ira de Dios cuando Jehová actúe en el día de su venganza. Versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿A cuál hombre? Al hombre justo. Jehová refinará al hombre justo. Ya no lo rodeará la maldad. Jehová purificará al mundo entero de toda maldad. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Dios vendrá a reinar la tierra. El único tiempo que Dios hará estremecer los cielos será cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Eso está escrito en Apocalipsis 12:7. Vámonos allá un momentito. El arrojamiento de Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 12:7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Esto todavía no ha sucedido, es futuro. Pero Juan lo describe como un evento pasado, porque él fue llevado en espíritu al futuro día del Señor, en Apocalipsis 1:10.
Si tú no entiendes esto, tú no vas a entender correctamente el libro de Apocalipsis. Aquí ya ha sonado la sexta trompeta y los ángeles caídos ya han sido desatados en el cielo, pero no han sido arrojados a la tierra todavía. Por eso batallan a Miguel y a sus ángeles. Opino que esta batalla no solo será física, sino espiritual también. Será la gran final guerra celestial entre el bien y el mal. Seguimos. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Dónde está Satanás actualmente? En el cielo. Su espíritu anticristo sí está aquí en la tierra. El Señor permite que su espíritu ande en el aire, pero Satanás mismo está preso en el cielo. Miguel y sus ángeles prevalecieron contra el diablo. El mal jamás prevalecerá contra el bien. Dios ya nos ha dado la victoria sobre el mal. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es ese? Que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? La serpiente del Edén no era una culebra que hablaba y ofrecía manzanas. Era Satanás mismo. Ese es su título cuando engaña o seduce. El cual engaña al mundo entero. Ahí está. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder. ¿Cuándo? Ya vamos a ver. ¿Quién arrojará a Satanás a la tierra? El arcángel Miguel, el que batalla con él. Él es el que se levantará y será quitado de en medio, como está escrito en Daniel 12:1 y en 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 9. Daniel 9:27 y Apocalipsis 8:1 revelan que el arrojamiento y la manifestación de Satanás en persona sucederá a la mitad de la hora de la prueba o gran tribulación. Por eso Apocalipsis 8:1 dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora, que es la mitad de la hora de la prueba. Acá ya estamos en la mitad de la gran tribulación y Satanás se va a manifestar en el mundo en persona. ¿Qué vendrá a hacer él y sus ángeles caídos? Sigamos leyendo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El arrojamiento y la venida de Satanás también causará la venida del Señor para iniciar el día del Señor o el milenio. 2 Tesalonicenses 2:8. Satanás nos acusa día y noche en el cielo. Pero ¿cómo ya hemos vencido al diablo y sus demonios? Sigamos leyendo. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, la verdad, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de la sangre del Cordero y por este testimonio de Jesucristo, la verdad que nos revela que el diablo vendrá primero y en persona, ya hemos vencido al diablo y sus demonios. Ninguna fuerza del enemigo prevalecerá contra nosotros. El Señor ya nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo, como dice Lucas 10:19. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya vimos en el primer estudio que poco tiempo significa un tiempo diminuto. El diablo estará en la tierra en persona por apenas 2 meses y medio o 75 días, porque la gran tribulación ya ha sido acortada de 7 años a 5 meses por la gracia de Dios. Eso está en Apocalipsis 9:5 y 9:10. En los versículos 13 al 17, aquí en el capítulo 12, está escrito que el diablo vendrá a perseguirnos y a hacer guerra con nosotros. Mas nosotros lo venceremos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el testimonio de la verdad.
El sexto sello y la sexta copa de ira revelan la misma verdad que revela la sexta trompeta. Satanás vendrá primero. El testimonio sobre el sexto sello está escrito en Apocalipsis 6:12. Vámonos para allá un momentito. El sexto sello. Apocalipsis 6:12 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Recuerdan a Isaías 13:13? Donde dice: Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Este gran terremoto en Apocalipsis 6:12 representa el arrojamiento de Satanás a la tierra cuando suene la sexta trompeta. En Apocalipsis 6:12 tenemos señales similares a las señales de la venida del Señor. Estas señales representan una imitación de la venida del Señor. Analicemos las señales de ambas venidas. La venida del diablo. La cita paralela está en Joel 2:31. La venida del diablo, leemos que el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. El color negro representa hambruna, luto y tristeza. Jeremías 8:21, Jeremías 14:1-2, Lamentaciones 5:10 y Job 30:30. El color negro también puede representar un periodo de tiempo en el que no llega ninguna revelación o luz espiritual de Dios, como está escrito en Mica 3:6. El cilicio es un símbolo de aflicción, como dice Génesis 37:34. La sangre es roja, la luna que se convierte como sangre. El color rojo es un símbolo del pecado. Eso está en Isaías 1:18. Habrá mucha hambre espiritual y mucho pecado, rebelión contra Dios, cuando suene la sexta trompeta y Satanás y sus demonios sean desatados. También habrá mucha angustia y luto cuando venga el Señor a derramar su ira sobre el mundo sin Dios. Por favor, lean Amos 8:11. Ahora analicemos la venida del Señor y vamos a ver las señales. Van a ver que son similares, pero no son iguales. Mateo 24:29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuál tribulación de aquellos días? De la gran tribulación. Lean el versículo 21. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto simplemente quiere decir que la gloria de Dios, la gloria del Señor, opacará la luz de estos astros. Las estrellas caerán del cielo es una referencia a la destrucción de los ángeles caídos, esos 7,000 hombres de Apocalipsis 11:13. Ellos serán destruidos cuando el Señor regrese por segunda vez. Morirán para siempre, hermanos, porque ellos están sentenciados a la muerte eterna ya. Regresemos a Apocalipsis 6:13. ¿Qué más nos revela el sexto sello? Apocalipsis 6:13 dice: Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá dicen que cayeron sobre la tierra, o sea, aquí está hablando del arrojamiento de los ángeles caídos a la tierra. Estas estrellas del cielo representan a Satanás y sus demonios que vendrán primero a la sexta trompeta. La higuera, en esta cita, es un símbolo de Israel y aquí apunta a la parábola de la higuera, la cual nos revela que no pasará esta última generación sin que todo lo que está escrito sobre la venida del Señor se cumpla. Eso está en Mateo 24:32-33. Los higos. Estos higos representan a Israel, pero en Jeremías 24:2 está escrito que hay higos buenos y también higos muy malos. Esos higos malos son los queneos o judíos falsos
de Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Ellos son los descendientes de Caín, que hoy en día rechazan al Mesías Jesucristo, pero esperan a su padre el diablo, el falso Mesías que sí vendrá primero. Muchos de ellos ahora mismo residen en la Tierra Santa, allá en la nación de Israel. La palabra higos significa higos inmaduros, cosechados fuera de temporada. La cosecha es en verano y representa el fin del siglo, como lo explica el Señor mismo en Mateo 13:39. Si tú eres un higo bueno, pero te dejas cosechar en invierno por el falso Mesías que vendrá primero y que los higos malos esperan, tú te convertirás en uno de estos higos cosechados fuera de temporada. Tú habrás apostatado de tu fe en Cristo y habrás adorado al falso Cristo. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:20, orad que vuestra oída no sea en invierno. La cosecha de los frutos jamás es en invierno, siempre es en verano o al final del verano. No te dejes cosechar fuera de temporada. Persevera en la fe verdadera hasta el fin, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías Salvador. Si seguimos leyendo, Apocalipsis 6:14 al 17, nos deja saber que el Señor regresará después de la sexta trompeta y que encontrará a muchos engañados. La ira de Dios será derramada sobre ellos. El sexto sello no enseña que Jesucristo vendrá al sexto sello. Solamente enseña que Satanás y sus ángeles caerán del cielo, vienen primero, y después va a venir el Señor y los va a encontrar a todos engañados. Ahora vámonos a la sexta copa de ira. Eso está en Apocalipsis 16:12. La sexta copa de ira. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río Eufrates. Aquí está el río Eufrates otra vez. Y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Recuerdan el río Eufrates? Cuando leímos sobre la sexta trompeta en Apocalipsis 9:14, acá aparece otra vez como un segundo testimonio. El río Eufrates ya se está secando literalmente. Eso está comprobado científicamente. La sequía del río Eufrates es una señal literal del fin. Simbólicamente, la sequía del río Eufrates significa que antes del fin, la división entre el bien y el mal se secará y se multiplicará la maldad. ¿Y estos reyes del oriente? El sol sale desde el oriente o el este. La luz del sol y del día representan la luz de Dios en la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:5. Espiritualmente, estos reyes del oriente representan a los ángeles caídos que vendrán con Satanás a reinar la tierra por poco tiempo. Ellos vendrán disfrazados de ángeles de luz o ministros de Cristo. 2 Corintios 11:13 al 15. Proféticamente, el Medio Oriente y sus reyes, sus líderes, tienen un papel muy importante en las profecías del fin. El mismo Satanás se aparecerá en el Medio Oriente, en Israel, en Jerusalén. Apocalipsis 11:8. Ahora, la frase del oriente aparece como de donde sale el sol en el idioma griego. La venida de Satanás será una imitación muy parecida a la venida gloriosa del Señor Jesucristo, como está escrito en Mateo 24:27. Bueno, ya sabemos todo sobre el 666. A la sexta trompeta, el sexto sello y la sexta copa de ira, vendrá Satanás el anticristo. Ya conoces este testimonio. Ya conoces esta verdad sobre el arrojamiento de Satanás y sus ángeles caídos a la sexta trompeta. Pregónalo a todos. Pero, ¿qué debemos saber sobre el 555? Después de todo, allí es donde estamos ahora. Estamos en la quinta trompeta, que es una trompeta de enseñanza. Estamos en el quinto sello y en la quinta copa de ira. El número 5 representa la gracia de Dios.
La quinta trompeta es una trompeta de enseñanza y testimonio que por la gracia de Dios nos revela todo lo profético sobre la venida de Satanás antes de que suceda y sella nuestra mente con la verdad. Dios quiere que prediquemos este testimonio a todos los siervos de Dios. Es muy importante conocer cuál es este testimonio 555. Empecemos con estudiar el quinto sello. Vámonos a Apocalipsis 6:9. El quinto sello. Los sellos no están en orden cronológico, pero sí en orden de importancia. Los sellos sellan nuestra mente con la verdad. El primer sello es el más importante y revela que el anticristo vendrá primero en un caballo blanco, imitando la venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 6, 1 al 2. El quinto sello también nos permite saber que Satanás vendrá primero y que tendrá poco tiempo cuando venga. Apocalipsis 6:9 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Recuerden, ese testimonio es el que nos da la victoria sobre Satanás, la bestia. Estas son las almas de los santos siervos de Dios que a través de la historia han muerto para que se cumpla la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos entregaron sus vidas por servir a Dios y por batallar a los enemigos de Dios. Esta escritura es la verdad y testifica que las almas no dejan de existir ni duermen en un sepulcro cuando muere el cuerpo de carne y sangre, como algunos andan enseñando allá afuera. Dios no es un Dios de muertos. Las almas regresan al Señor. Seguimos, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos quieren venganza. Dios no dejará impune el derramamiento de sangre. Estos santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, preguntan a Dios: ¿cuánto tiempo más para que tú cobres venganza en los que moran en la tierra? ¿Cuál fue la respuesta? Sigamos leyendo. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos, como dice Apocalipsis 19:8. Este poco tiempo es una referencia a la futura venida de Satanás en persona, a la sexta trompeta, como está escrito en Apocalipsis 12:12. Ya leímos esa cita, pero la vamos a volver a leer. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya aprendimos que poco tiempo significa un tiempo diminuto en el idioma griego. Ahora, la gran tribulación no es la ira de Dios, como muchos enseñan. Es la ira del diablo. Antes de nuestra reunión con el Señor, Satanás será arrojado del cielo y vendrá en persona con gran ira a engañar al mundo entero. Pero el diablo tendrá poco tiempo, un tiempo diminuto. El periodo de la gran tribulación ya ha sido acortado de 7 años a solo 5 meses, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por la gracia de Dios, el número 5 significa la gracia de Dios. Eso está en Marcos 13:20 y en Apocalipsis 9:5 y 9:10. El diablo se aparecerá en persona a la mitad de los 5 meses. Por eso va a tener un tiempo diminuto. El diablo y sus demonios no podrán matar a nadie físicamente durante la gran tribulación. Apocalipsis 9:5.
Los únicos consiervos o santos que van a morir a manos del diablo durante ese poco tiempo serán los dos testigos de Dios. Apocalipsis 11, 11 al 13. Ellos serán muertos por causa de la palabra de Dios, para que se cumpla la escritura de Apocalipsis 11, 11. Bueno, al estudiar el quinto sello, aprendemos que el Señor Jesucristo no vendrá primero, como muchos engañadores o guías errados andan predicando allá afuera. Ahora averigüemos lo que el diablo hará en espíritu y en persona durante los 5 meses de la gran tribulación. Por la gracia de Dios, la quinta trompeta nos da esa revelación de lo que va a suceder durante la gran tribulación, esos 5 meses, antes de que eso suceda. Ya estamos en la quinta trompeta. Estamos sellando las mentes de nuestros hermanos, de muchos siervos, con la verdad. La quinta trompeta. Apocalipsis 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí se describe la caída de Satanás a la tierra. Esto sucederá a la sexta trompeta. Pero como les dije, por la gracia de Dios, que es el número 5, el Espíritu lo revela una trompeta antes, en esta quinta trompeta. ¿Para qué? Para sellarnos la mente con la verdad. El pozo del abismo es el abismo sin fondo, el infierno. A la sexta trompeta, todos los demonios serán desatados y Dios permitirá que el engaño y la maldad lleguen a su límite como castigo. El diablo recibirá poder sobre el infierno por poco tiempo. Por eso, simbólicamente, se dice que al diablo se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Un mago usa humo en su truco para engañar al público. Acá el humo simboliza el engaño que opacará la luz de la verdad, simbolizada por la luz del sol. El gran horno representa un juicio de Dios. Ningún impío podrá resistir el juicio de Dios. El aire representa a las regiones celestes o la dimensión espiritual, como dice Efesios 2:2 y 1 Tesalonicenses 4:17. Eso es lo que recibir al Señor en aire significa en esa cita. Vamos a recibirlo en esa dimensión espiritual. El diablo y sus demonios operarán en espíritu en la primera parte de la gran tribulación, los primeros 2 meses y medio, y luego en persona en la segunda parte, a la mitad, cuando sean arrojados a la tierra. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas no son insectos literales. Es el ejército de hombres malos, hombres impíos y de ángeles caídos que Dios enviará para castigar a todo el que no cree ni obedece su palabra. La picada de un escorpión o de un alacrán es muy dolorosa. Los que se dejen engañar por el diablo y sus demonios van a sentir mucho dolor y sufrimiento cuando Dios derrame su ira sobre ellos. Las citas paralelas están en Joel 1:4, Joel 2:11 y Joel 2:25. Seguimos, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, porque no son langostas literales, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, la verdad, en sus frentes. Estas langostas serán hombres impíos. Los hombres impíos mencionados en Judas 1:4 y los ángeles caídos que serán desatados y vendrán con Satanás. Ellos vendrán a engañar a todo el que no tenga la verdad en su mente. Versículo 5. Y les fue dado, no que los matasen,
no van a poder matar a nadie físicamente, sino que los atormentasen 5 meses. Los demonios se atormentan. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así como un escorpión vuelve a su presa en un caldo fácil de ingerir, asimismo las mentiras de estos demonios y estos hombres malos, impíos, desvanecerán la fe del creyente que no está sellado con la verdad. Entonces va a ser una presa muy fácil para ellos, para el diablo y sus ángeles caídos y sus demonios. El diablo y sus ángeles no vendrán a matar a nadie físicamente, vendrán a matar espiritualmente. Ellos quieren llevarnos a la perdición, pero nosotros ya tenemos la victoria sobre ellos con la verdad y por medio de la sangre del Cordero Jesucristo. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los que se dejen engañar querrán que las montañas les caigan encima por la vergüenza que sentirán al darse cuenta que estuvieron adorando al diablo mismo, creyendo que adoraban a Dios. Eso está en Apocalipsis 6, versículo 12 y 13. Léanlo. Seguimos. Apocalipsis 9, 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, un ejército. En las cabezas tenían como coronas de oro. Vienen a reinar la tierra por poco tiempo. Será un ejército destructor que reinará y engañará al mundo entero por los últimos 5 meses de la humanidad en la carne. Cuando el Señor regrese después de la gran tribulación, toda carne será transformada a espíritu. Esto sucederá a la 7ª y final trompeta. 1 Corintios 15, 50 al 52. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como dientes de leones. Hablarán con ternura, como una mujer dulce. Pero sus intenciones serán destruir tu alma y conducirla a la perdición con sus mentiras. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Las corazas simbolizan sacerdocio. Eso está en Efesios 6:14. Vendrán disfrazados de sacerdotes de Dios. No te dejes engañar de ellos. Las alas son naves avanzadas. Ellos vendrán desde el cielo en esas naves y el mundo entero quedará maravillado. Más adelante yo voy a hacer un estudio específico sobre estas alas. ¿Okay? Espérenlo, con la gracia de Dios. Bueno, versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Como les dije, la gran tribulación no durará 7 años. Ya ha sido acortada. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El ángel del abismo es el dragón escarlata, Satanás, la bestia escarlata del abismo, que irá a la perdición, como dice Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 17:11. Apolión viene de la raíz griega apolía y significa perdición, que es uno de los títulos de Satanás, el hijo de perdición que vendrá primero, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Seguimos, versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. La maldad que estamos viviendo ahora no es nada comparado a lo que veremos durante los últimos 5 meses de esta edad de carne. En el siguiente versículo suena la 6ª trompeta y Satanás y sus demonios son desatados sobre la humanidad. Eso ya lo vimos en el primer estudio. Ahora aprendamos sobre la 5ª copa de ira. Vámonos a Apocalipsis 16:10. La 5ª copa. Apocalipsis 16:10 dice,
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Esto sucede antes de la sexta trompeta y antes de la manifestación de Satanás aquí en persona, aquí en la tierra. Las tinieblas son un símbolo de calamidad, como dice Jeremías 13:16. Entonces, su trono cubierto en tinieblas quiere decir que en esta última generación, su reino de tinieblas estará recibiendo mucha resistencia de parte de los siervos escogidos de Dios, antes de que el diablo sea arrojado a la tierra. Por eso vendrá con gran ira a perseguirnos cuando Él sea arrojado, como leímos en Apocalipsis 12:12. Ahora, mordían de dolor sus lenguas, representa angustia. El diablo será angustiado por la verdad que predicará la elección de Dios. Nosotros ya estamos hiriendo al diablo y a su reino de tinieblas con la palabra de Dios. Por eso tiene gran ira contra nosotros. La quinta trompeta, el quinto sello y esta quinta copa ya están en acción, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Seguimos. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La verdad de Dios les da mucho dolor a esos demonios. El diablo y sus demonios jamás se arrepentirán de sus malas obras. Bueno, vamos a concluir el estudio. Demos gloria a Dios, porque este maravilloso estudio sobre el 555 y el 666 ha sellado nuestras mentes con la verdad. Jesucristo no vendrá primero, el diablo vendrá primero. Cuando venga, no podrá engañar ni a un solo escogido de Dios. Nosotros ya hemos vencido al demonio y sus demonios por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de la verdad. ¿Cuándo vendrá Satanás en persona? A la sexta trompeta. ¿En qué trompeta estamos? En la quinta trompeta de enseñanza y testimonio. ¿Qué vendrá a hacer Satanás? Vendrá a tratar de engañarnos. ¿Debemos tenerle miedo al diablo? No. Los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios, como dice Apocalipsis 21:8. Nosotros no somos cobardes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos y hermanas. Es contra Satanás y sus demonios, sus adoradores en las regiones celestes y en este mundo caído. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, demonios, contra potestades, Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, ¿escapáis en un rapto secreto? No, ahí no dice eso. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Saben cuál es ese día malo? El día que el Señor regresa por segunda vez a derramar su ira sobre todo impío y a comenzar el día del Señor. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 17. Número 17 significa victoria. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la verdad, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el Espíritu no enseña a orar para escapar en un rapto secreto, como un cobarde. Aquí el Espíritu nos está enseñando a orar para que nos vistamos de la armadura de Dios
y tengamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdad, que va a destrozar toda mentira del enemigo. Toda mentira del diablo será destrozada, despedazada, hecha trizas con la espada de Dios, con la palabra de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. De veras que lo aprecio muchísimo. No se pierdan el siguiente estudio, titulado No pasará esta generación. Ese va a ser un estudio sobre esta última generación de la higuera, la cual presenciará dos eventos sobrenaturales: la venida de Satanás en persona y la venida del Señor Jesucristo. Así que no se lo pierdan. Va a ser un estudio muy, pero muy fascinante. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.